Hola amigos, bienvenidos al canal. Se me quema la comida. Se me quema continuamente todo lo que hago con el horno. Bueno, esta es una de las cuestiones que nos plantean muchos de los clientes que vienen a pedirnos asistencia técnica aquí a RELEMAT, refiriéndose a el horno que tienen en casa, ¿no? En este caso tenemos aquí un horno de teca, que sería, por ejemplo, el buque insignia de los hornos donde suele pasar eso, ¿no? No solo en teca, sino también puede pasar en Fagor, puede pasar en Aspes, puede pasar en Balay, pero estamos hablando ya de unas gamas de hornos pues un poco antiguas, ¿no? Quizá con 7 u 8 años, aunque hoy en día todavía se comercializan hornos, en este caso pues con termostatos analógicos, ¿no? Este tipo de control, ahora os hablaré un poco de los termostatos, para qué sirven y qué función desempeñan en un horno, pero no solo provocan la avería de quemarte la comida, sino que provocan averías de fundirte las resistencias de calefacción de los hornos o incluso quemarte los selectores de selección de posiciones del horno, ¿no? Como os decía, los hornos tipo teca, Fagor, Balay, Aspes, normalmente hornos de gama baja, suelen incorporar pues termostatos analógicos. El termostato es aquel selector donde tú seleccionas la temperatura y una vez el termostato detecta que en el interior del horno hay esa temperatura seleccionada por el usuario, lo que hace es cortar la tensión de llegada a las resistencias y dejan de calentar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando estos termostatos se desajustan? Bueno, por norma general, este desfase que les pasa y suele pasarle con los años, consiste en que cuando nosotros ponemos una temperatura, por ejemplo 150 grados, pues ese desfase interno del termostato pues es como si lo pusiéramos a 250, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, muchas veces ponemos una temperatura de cocción y el horno nos está calentando por norma general a una temperatura muchísimo más superior, o incluso pueden no detectar ya temperatura y ponerse a calentar, o sea, enviar órdenes a las resistencias para que continuamente estén calentando, ¿no? Mirad, ¿veis? Esto es el termostato, es un termostato regulable y se activa y se desactiva en función de la temperatura que detecta esta sonda que va introducida dentro del horno. Entonces, cuando este termostato pues se desfasa internamente o incluso llega a estropearse, por norma general suele quedarse activo. Eso quiere decir que envía continuamente corriente a las resistencias y hace caso omiso de la temperatura que el usuario ha establecido. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, nosotros ponemos el horno a 150-160, el termostato envía corriente a las resistencias y no le corta en ningún momento esa tensión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el horno se pone a 250, 280 grados y te quema la comida. Esto suele pasar cuando esto se estropea, se desfasa. Hay algunos que se dedican a ajustarlo, se puede ajustar otra vez. Yo particularmente, por el precio que vale un termostato de estos, pues no lo ajustaría, pondría uno nuevo, porque bueno, internamente puede tener algún problema y por mucho que lo ajustes siempre vas a acabar con desfases en la temperatura, ¿no? O sea que si tenéis algún problema de este tipo, mejor cambiarlo y punto. Y hablando de termostatos, pues aparte del termostato regulable, que es este de aquí, que es el que normalmente suele averiarse, vaya, es una de las averías más frecuentes de los hornos teca y, por decirlo así, en todos los hornos que tienen este tipo de termostato. Otra cosa que sí os tengo que decir es que, por ejemplo, los hornos de nueva generación hoy en día, aquellos que están gestionados de forma electrónica, pues no llevan estos dispositivos, ¿no? Es una ventaja porque, lo que detecta la temperatura en el interior del horno son termistores, resistencias variables, que actúan en función de la temperatura, y consiguen pues establecer temperaturas mucho más precisas que un sistema analógico. Y no suele pasar lo mismo que pasan con estos termostatos, ¿no? Que se ponen a calentar y no paran, ¿no? No suele pasar con los sistemas electrónicos. Sí que pueden tener otros problemas, pero este concretamente no. Pueden dejar de funcionar, sí, perfectamente, pero este problema muy raramente te lo vas a encontrar con un horno con gestión electrónica, ¿no? Y hablando de los termostatos, pues bueno,
lo que os decía antes, el termostato variable, que es este de aquí, que es un termostato pues que podemos seleccionar la temperatura, que mediante este capilar que va introducido dentro pues va a regular la temperatura, y esto es lo que nos va a detectar el calor que hay dentro, pues para controlar ese calor que hay dentro, esa temperatura, ¿no? Y después tenemos termostatos como esto, son termostatos fijos, los hay de seguridad, y entonces de seguridad pues tenemos varios tipos, tenemos los fijos y tenemos los rearmables. Los termostatos de seguridad no rearmables, que son estos de aquí, pues estos termostatos de seguridad, que normalmente están sobre los 300 grados, cortan el suministro eléctrico a las resistencias, pues son dispositivos de seguridad que especialmente están diseñados para eso, ¿no? Para cuando hay un exceso de temperatura provocado por el deterioro del termostato, estos lo que hacen es interrumpir definitivamente la tensión a la resistencia. Estos termostatos, una vez se interrumpen por dentro, son muy similares a un fusible, ya no pueden recuperarse, o sea, hay que cambiarlos. Y después están los rearmables, que son estos de aquí, que son unos termostatos de seguridad también, pero que tienen un dispositivo que se pueden rearmar. Una vez saltan, pues el técnico que va a casa o vosotros mismos podéis pulsar el botón y vuelven a estar funcionales otra vez. Estos serían, por norma general, los termostatos que suele llevar un tipo de horno como este de Teka, Mirad, aquí tenéis el termostato, vista por la parte trasera, esto es lo que no se ve, vosotros lo único que veis es el mando giratorio, y esto sería pues el que provoca básicamente todo este tipo de averías, ¿no? Aquí tenéis el termostato y el capilar que recorre el horno por encima y se mete por la parte de atrás y va a parar a la cavidad del horno, y es lo que está detectando la temperatura. Y aquí tendríamos el selector, que es un dispositivo que puede también estropearse porque este señor de aquí se ha deteriorado, y lo que hace es dejar que las resistencias se estén calentando de forma continua, y por consumo suelen quemarse los selectores, ¿no? También se pueden quemar por el uso, lógicamente, pero hay que prestar atención cuando encontramos un selector de estos quemados y intentar buscar la causa, el por qué ha sido, ¿no? Ahora vamos a ver la prueba que podéis hacer en casa para saber si el termostato de vuestro horno está desfasado o desajustado, ¿no? Fijaros, aquí tenemos el mando selector de lo que sería el termostato. En este caso, pues bueno, cuando el punto está arriba quiere decir que está a cero, por lo tanto no tiene que estar enviando corriente a las resistencias. Si pusiéramos el horno en marcha, pues automáticamente que sacáramos del punto, pues entonces empezaría el horno a calentar, ¿no? ¿Cómo se hace la prueba? Pues muy fácil. Fijaros, tenemos el mando a cero. Justo en el momento que saquemos el mando del punto cero, se tiene que escuchar un clic. No sé si podéis apreciarlo. Bueno, ese clic internamente lo hace sobre unos 25-30 grados. Si cuando vosotros saquéis el mando del cero, este clic no lo hace aquí, justo al avanzar un poco el mando, sino que lo hace bastante más para adelante, pues a 50-60 grados, ese termostato está desfasado, ¿no? ¿Qué va a provocar? Por ejemplo, nosotros no cocinamos nunca a 50 grados, sino que vamos a cocinar pues a 150, 160 aproximadamente. Pues como el termostato está desfasado, pues en vez de calentarnos a 170, pues nos va a calentar a 220 grados y nos va a quemar pues todo lo que hagamos dentro del horno, Muy fácil la comprobación. Bueno amigos, espero que el vídeo de hoy, como siempre, haya sido de vuestro interés. Y una recomendación más que os doy, suscribiros al canal, porque sin ningún tipo de duda, con la cantidad de vídeos que estamos teniendo aquí para vosotros, pues os vais a ahorrar unos cuantos euros. Pues nada más, os espero aquí, en este canal, como siempre. Un saludo y hasta pronto.